Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. El día de hoy, como pueden observar en el título, toca abordar el tema del posclásico tardío, cómo se encontraba Mesoamérica poco antes de la llegada de los españoles en 1517, porque van a empezar a llegar en 1517, no en 1519. Y pues bueno, hay que empezar recordando que, como vimos, desde el periodo epiclásico ya estaban llegando a Mesoamérica grupos de chichimecas, grupos de cazadores recolectores procedentes de Aridamérica, que se van asentando en Mesoamérica. Y entre esos grupos están justamente, uno de ellos es justamente los grupos nahuas, que van a empezar a predominar, sobre todo en el centro de México, en la zona de Altiplano, en el ejemplo de ellos los toltecas, pero quizá el más emblemático, el que que todos conocemos, es el del pueblo mexica, que es uno de esos pueblos. Los mexicas originalmente se llamaban aztecas y habitaban un lugar que hasta el momento pues, prácticamente mítico y que se conoce como Chicomostoc. Chicomostoc en náhuatl significa el lugar de las 7 cuevas o el lugar de las 7 colinas. Uh, Hasta el momento el lugar de Chicomostoc no ha sido logrado ubicar geográficamente. Hay mucho debate en torno a si es si Chicomostoc se encuentra en Guanajuato, se encuentra en Guanajuato, algunos lo ubican en Jalisco, algunos más incluso lo ubican hasta Texas, por ejemplo. En todo caso, no está del todo claro, quizá fueran muchos lugares al mismo tiempo, de distintos grupos nahuas que eventualmente confluyen y que forman un solo grupo. Y nos llevas al siguiente elemento. Originalmente los mexicas se llamaban a sí mismos aztecas, pero en su peregrinar desde Aridamérica hasta Mesoamérica en el proceso, se cambian el nombre a mexicas. Esto ocurre, según la cosmovisión mexica, ocurre justo después de que Huitzilopochtli derrote a Coyolxauhtli y a los conflictos surianos. Ocurre justo después del mito que les comentaba cuando hablábamos de la cosmovisión. El momento en el que el sol vence a la luna de las estrellas, justo en ese momento, justo a partir de ahí, es que a los mexicas sueltan el nombre de aztecas y se empiezan a llamar a sí mismos como mexicas. Peregrinan por mucho tiempo en Mesoamérica sin lograr asentarse en un solo lugar. Realmente nadie los quería. Nadie los quería. Piensa, por ejemplo, cuando vinieron la caravana centroamericana que pasó por México, que mucha gente pues habló en contra de los centroamericanos, que querían que los regresaran, que les detuvieran el paso. Bueno, si eso pasó hoy en día, hace apenas unos años, en aquel entonces, con mayor razón ocurría. Entonces, voy a apagar esto. Están notificaciones, que ni al caso. Ya. Entonces, estaba muchos grupos ya sentados en Mesoamérica, pues discriminaban a los mexicas y nadie los quería y no querían que se asentaran cerca de donde ellos estaban. No obstante, algunos pueblos los utilizaron a los mexicas de manera muy frecuente como mercenarios, por ejemplo. Eran buenos guerreros, los utilizaban como mercenarios, hasta que finalmente los mexicas son aceptados en el Valle de México, en la cuenca del Valle de México, específicamente en el lago. Pero les dan el peor lugar posible en medio de un lago. Además estaba lleno de serpientes, que por cierto se las comieron los mexicas. Quizá esta idea de que del águila que se posó sobre el nopal para comerse una serpiente, quizá más bien fuera para justificar al pueblo mexica pues, que tenían que asentarse en el peor lugar posible. Ya en ese entonces se inundaba, por ejemplo, para no ir muy lejos. Ahora, no obstante, no solamente fundan Tenochtitlan. Cuando fundan Tenochtitlan, fundan una ciudad gemela que es Tlatelolco. Tanto Tenochtitlan como Tlatelolco son ciudades mexicas, en principio más o menos independientes. Con el paso del tiempo, sin embargo, aunque no forman una sola ciudad, sí son ciudades altamente integradas. Es como, por ejemplo, la Ciudad de México con Toluca o la Ciudad de México con Pachuca, por ejemplo, que están íntimamente integradas, y aunque forman ciudades aparte. Ahora, en ese entonces, los mexicas forman una primera triple alianza, en ese entonces con Azcapotzalco, Texcoco y Tenochtitlan. Sin embargo, la ciudad que dominaba la triple alianza
era Azcapotzalco. Azcapotzalco tenía la supremacía sobre Texcoco y Tenochtitlan. Y entre esas tres formaron una alianza para empezar a conquistar a los pueblos del Valle de México. Sin embargo, tanto los mexicas odiaban a los de Azcapotzalco, como Azcapotzalco también odiaba a los mexicas. Se veían con recelo, pero al final se necesitaban mutuamente. Azcapotzalco necesitaba los contingentes de guerreros mexicas, y los mexicas pues también necesitaban con mucha frecuencia ayuda de Azcapotzalco. La requirieron, por ejemplo, de Azcapotzalco y de Texcoco para fundar la ciudad. Fue necesario mano de obra de Azcapotzalco y de Texcoco a través justamente del tributo en trabajo para adecuar Tenochtitlan, para fundar, por ejemplo, para que construir la ciudad, y también para construir algunas barricadas que protegieran a la ciudad de las inundaciones, que ya en ese entonces se inundaba la ciudad porque estaba en medio de un lago. Hasta la fecha se sigue siendo. Bueno, se odiaban, pero al mismo tiempo se necesitaban. Algo así como Estados Unidos con México, más o menos. Se odian, pero no puede. Es como Estados Unidos con México, o como tú con tu ex. Se odian, pero no pueden vivir separados. Bueno. Eventualmente, sin embargo, ocurre una fractura en esta triple alianza. Y ocurre a raíz de una crisis sucesoria en Texcoco. Muere el Tlatoani de Texcoco y muere asesinado por su hermano Mastla. Mastla asesina a su hermano, que era el Tlatoani de Texcoco, y lo asesina justamente para quedarse con el trono de Texcoco. El hijo legítimo, el heredero al trono de Texcoco, era Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl era el heredero legítimo al trono de Texcoco. Entre los texcocanos, la sucesión de un tlatoani a otro, ahí sí era hereditaria, no como los mexicas. Nezahualcóyotl tenía el derecho legítimo a suceder a su padre y vengar el asesinato a manos de su tío Mastla. Y esta crisis sucesoria ocurrida en Texcoco divide primero a Texcoco mismo y divide también a la Triple Alianza. Azcapotzalco se pone del lado de Mastla, mientras que los mexicas se ponen del lado de Nezahualcóyotl. E inicia una guerra y lo que inicia como una guerra sucesoria exclusivamente de Texcoco, termina siendo una guerra interna a la Triple Alianza entre Azcapotzalco y Tenochtitlan. Es una guerra larga, pero en 1427 los mexicas finalmente se imponen. Azcapotzalco es derrotada, sacada de la jugada como potencia en la región, como potencia regional, y logran eliminar también a Mastla y dejan también a Nezahualcóyotl como nuevo gobernante de Texcoco. Y a partir de 1427 se funda una nueva triple alianza. Esa nueva triple alianza, no voy a hacer esto, esa nueva triple alianza ahora va integrada por Tenochtitlan, Texcoco y una nueva ciudad que se unió al bando mexica durante la guerra contra Azcapotzalco, que es Tacuba. Tacuba o Tlacopan también, ambas formas son la misma. Este modelo de triple alianza, por cierto, no es exclusivo del Valle de México. De hecho, también, por ejemplo, en el área maya también se formaban triples alianzas a cada rato. En el área maya, en la zona del occidente, en Oaxaca, en el Golfo de México, en prácticamente toda Mesoamérica se formaban triples alianzas. Bueno, esta es otra triple alianza. Esta, sin embargo, en principio son aliados y por tanto en pie de igualdad, teóricamente, pero en la práctica Tenochtitlan es quien tiene más poder, como en su momento Azcapotzalco. Tenochtitlan tiene el poder sobre la alianza,
de modo que a veces también le cobra tributo a los texcocanos y a los de Tacuba, lo que eventualmente va a generar malestar entre estas ciudades y, como veremos, sería la causa por la cual se unan a los españoles cuando lleguen en 1519. Ahora, estas ciudades, esta triple alianza, inicia un proceso de conquista sobre, primero el Valle de México, logran conquistar el valle y después se van extendiendo a otras zonas del centro de México. Eventualmente conquistan pues casi todo el centro de Mesoamérica. El área maya pues está muy lejos de ellos, realmente esa zona no la conquistan, pero las zonas que sí terminan bajo el dominio mexica son, en primer lugar, el Valle de México. El Valle de México. Eso incluye tanto lo que hoy es el territorio de la Ciudad de México, como, estoy comiendo letras, como parte del Estado de México. Incluye también el Valle de Toluca, incluye Morelos, y se van extendiendo también hacia más zonas como Puebla, y finalmente logran llegar incluso al Golfo de México. Todas esas zonas logran ser conquistadas por la Triple Alianza en este modelo de conquista y de exigir tributos, entre ellos tributo en rehenes a los señoríos conquistados. Y la Triple Alianza se va extendiendo por Mesoamérica, al menos por el centro de Mesoamérica. Insisto, hay zonas que están ajenas al dominio mexica, pero que estaban, y eso sí, bajo presión constante del Imperio Mexica. Entre ellas, vamos por hasta aquí, cambiarla de color para no confundirlos. Entre los grupos mesoamericanos que estaban bajo presión mexica, pero que eran independientes a los mexicas, que no lograban ser conquistados, el que destaca en primer lugar es Tlaxcala. Tlaxcala fue de los señoríos indígenas que más presión estuvo recibiendo constantemente los mexicas, prácticamente desde el inicio. Sin embargo, los tlaxcaltecas logran preservar su soberanía, logran preservar su independencia frente a los mexicas, no son conquistados. Sin embargo, sí son rodeados. Prácticamente todo lo que era Tlaxcala termina siendo rodeada por territorio conquistado por los mexicas y bajo presión constante. Y esto le generó a los tlaxcaltecas problemas para comerciar, en particular comerciar sal, que es indispensable para dos cosas. Primero, para preservar alimentos, y segundo, para fabricar armamento. Sí, la sal en ese entonces era utilizada para fabricar armamento porque las corazas que hacían para protegerse de las flechas eran corazas de algodón rellenas con sal. A lo mejor no paraban todas las flechas, pero paraban algunas, entonces la sal era un recurso estratégico en ese sentido. Otro grupo, también muy famoso, son los purépechas. Los purépechas estaban ubicados en Michoacán. Michoacán y parte de Jalisco. Su capital estaba ubicada en Tzintzuntzan. Tzintzuntzan. Esa es la capital purépecha. Estuvieron en constante presión con en guerras constantes con los mexicas, en riesgo incluso en su momento de ser conquistados por los mexicas. Sin embargo, en algún punto los purépechas empezaron a recuperar territorio de los que le habían perdido a los mexicas, y ya no solamente no los dejaban avanzar a los mexicas, sino que incluso empezaron a quitarle territorio a los mexicas. El Valle de Toluca, por ejemplo, termina siendo zona de combate. Anteriormente conquistada por los mexicas, termina siendo zona de incursiones purépechas constantes,
y una amenaza frecuente para los mexicas, llegando incluso a amenazar el dominio mexica en el Valle de Toluca, y con ello la posibilidad de que lleguen también al Valle de México. Otro grupo son los Yopis, estos en Guerrero. Ese grupo, ubicado en el actual estado de Guerrero, también se mantuvo independiente de la soberanía mexica. Trataron también de ser conquistados por los mexicas, también trataron de conquistarlos, pero fracasaron. Igual que con los tlaxcaltecas, con los purépechas, pero pues la amenaza ahí seguía para esos grupos. El último grupo que también se mantenía independiente a los mexicas era los otomís. Bueno, hay muchos grupos otomís, pero específicamente los otomís de Mestitlán. Esto en el estado de Hidalgo. Esa zona también intentó ser conquistada por los mexicas. Los mismos mexicas intentaron conquistar a Mestitlán, pero los otomís no se lo permitieron. Todos estos reinos de Tlaxcala, Purépechas, Yopis y Otomís de Mestitlán fueron objeto de ataques mexicas y de la Triple Alianza que fracasaron, pero que evidentemente no se acaban de sentir seguros. Solo quizá en el caso de los purépechas, que logran pasar a la ofensiva y arrebatarles a veces territorios del Valle de Toluca, eran los únicos que realmente representaban una amenaza para la supremacía mexica. El Valle de Toluca se convierte en una suerte de estira y afloja. De repente logran avanzar los purépechas y luego los mexicas logran recuperar terreno, luego otra vez es un ir y venir. En ese sentido, en una zona muy caliente, muy conflictiva desde el punto de vista geopolítico mesoamericano. Y bueno, pues así se encontraba la situación en Mesoamérica cuando en 1517 aparecen los primeros españoles en las costas justamente del Golfo de México. ¿Qué es lo que ocurre a partir de entonces? Lo veremos en el siguiente video ya con más calma. Hasta entonces.